Bueno, acá estamos con Fausto Espotorno y Luis Rapoport hablando de economía. Yo anoté varias de las cosas que ustedes decían y sobre todo hice la lista de lo que vos sugerías como necesidad y que la OCDE, la Organización de Cooperación y de Economía, te va a decir, que es el tema y desarrollo, perdón. Te va a decir sobre la necesidad de instituciones. Ahora bien, hoy salió en el diario, pero ayer se lo vio ya en vivo en la televisión, a raíz de que se creó este gobierno nuevo, creó un Consejo Nacional, ¿no? Económico y social, de solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, ayer escuchaba yo a la ministra de Seguridad, que estaba con el gobernador Mansur, y no se dieron cuenta y dejaron abiertos los micrófonos. Y entonces ella le decía que pretendía armar un consejo de seguridad invitando a la oposición para que hubiera políticas de Estado. Y Mansur, con la mayor naturalidad, le dice: bueno, vos si se invita a los que te escuchen, después hacemos lo que queremos. Sí. Bueno, entonces la pregunta es: crear una comisión como se creó, con un poco de todo, con gente que seguramente conoce de institucionalidad, que conoce el tema, y otros que no tienen la más mínima idea y ponen la caripela. ¿Qué sentido tiene si después de últimas, por ejemplo ahora, cuando el ministro Guzmán va a hablar a la Cámara de Diputados, no avanza ni anuncia ningún plan a futuro? Vos que te gusta hablar de futuro, Luis. Mira, me agarraste justo, estaba terminando un artículo sobre ese tema, pensaba mandarlo a la Nación o Clarín. Te digo dos o tres ideas. Lo que te sugiera, la primera, ¿qué le diría yo a Alberto? Que levante la cabeza. O sea, al fútbol no se juega mirando la pelota, se juega levantando la cabeza. ¿Qué significa levantar la cabeza? Significa mirar a 10 años vista. Para mirar a 10 años vista hay que compartir la visión honestamente con todo el mundo, sobre todo con una fuerza política, no el 40% de los votos, pero además con otros, como dicen los gringos, stakeholders, o sea, con otros interesados, digamos, en la Argentina, empresarios, gremios, piqueteros, lo que quieras. Y lo primero que hay que acordar es el presupuesto del 2030. El presupuesto del 2030 significa una meta, obviamente no en términos monetarios, porque no existe la moneda argentina, pero sí saber los componentes. Vamos a tener un superávit de tanto, y además tal porcentaje se destina, tiene que ser de los 3 niveles de gobierno, tanto se destina a educación, vamos a ir creciendo en educación, vamos a crecer en gestión del desarrollo, vamos a crecer en seguridad, vamos a decrecer en tal y cual cosa, y vamos a decrecer en impuestos, pero ponerse de acuerdo. Matémonos y cortemos la calle durante un año entero, pero una vez que lleguemos a eso, se termina la puja distributiva. Y al tercer año de cumplimiento nos volvemos objeto de crédito, porque la deuda argentina en términos comparativos no es tan grande. No. Entonces, pero si cualquier persona dice: la pelota, esto de acá, cambió el gobierno y siguen con una misma visión y qué sé yo, esto ya empieza a ser un país serio. No es para que nos endeudemos más, sino al revés, para que la deuda que pagamos, que todos los países tienen una deuda grande, chica, lo que sea, paguemos tasas normales y en lo posible además tengamos como parte de esta cosa una pauta presupuestaria a largo plazo. O te hago un paréntesis.
junto con eso empecemos a discutir las instituciones. Por eso es complejo, pero hay que levantar la cabeza, tenés que mirar a 10 años vista. Si vos mirás a la semana que viene o dentro de 15 días cómo arreglo con el o fondo. haces un discurso de cabotaje, como decía Melconian del discurso de Claro, porque Guzmán. ahí hay una diferencia entre, digamos, proyecciones de crecimiento. El tipo agarró y dijo, en el 2023 hizo una proyección, te hago las que quieras, agarro una planilla Excel y te hago la proyección que quieras, de lo que es el planeamiento. Una cosa es lo que podría ser, otra cosa es qué quiero que ocurra. Exactamente, porque el planeamiento no es además pensar qué voy a hacer dentro de 10 años, sino pensar cuáles son las consecuencias de lo que estoy haciendo ahora. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que agarrar, levantar la cabeza, mirar, y entonces, Alberto, haceme caso, hacelo así. Y eso es participativo. No puede no ser participativo. Tengo que creerle al tipo que está al lado. El tipo me tiene que creer a mí. Lo mandamos hay que construir a Mansur. Confianza. ¿Por qué? Porque este gobierno va a durar 4 años, no va a durar 45. Y luego cambian las cosas dentro de ese partido en el que o en Cambiemos. Cambia, aunque sea dentro del mismo peronismo. O sea, tienen que estar todos sentados en la mesa, ¿te das cuenta? Entonces, ver cuáles son las relaciones y Totalmente de acuerdo. cómo son las instituciones. Si no levantás la cabeza, olvídate, dentro de 10 años vamos a estar diciendo tenemos 19 años de atraso. Exactamente. Es que totalmente Sí. de acuerdo. Un dato más. Una pregunta y después te dejo con tu dato. Vos dijiste, acordaste con Luis, nuestra deuda no es tan grande. Porque la verdad que hacerle entender esto o decirle esto a la gente común, dice, ¿cómo que no es tan grande? ¿Y por qué no la pagamos? ¿Y otros países qué? Ayer lo escuchaba Cristiano Ratazzi diciendo, uy, Italia tiene una deuda mucho más grande que la nuestra, etcétera, Sí. etcétera. Bueno, ¿qué hay de eso, por favor? A ver, la deuda pública hoy, medida del PBI, está en el orden de 88-80%. Es alta, pero ojo que el PBI argentino también está un poco devaluado. Entonces, como había mucha deuda en dólares, eso infla un poco ahorita los números. Pero esa es la deuda total. Explicarlo, que tiene que ver con la Claro. cuenta con el tipo de cambio. Cada uno Claro. mira la deuda en porcentaje del PBI, toma la deuda. Como Argentina tiene mucha deuda en dólares, porque nadie le presta a Argentina en pesos a largo plazo, cuando se devalúa la moneda, la deuda se mantiene en dólares igual, pero el PBI, que es en pesos, cae, entonces Cae. sube mucho. Adicionalmente a eso, tenemos que casi 30, entre 25 y 30 puntos de la deuda es con el propio gobierno. El principal acreedor hoy del gobierno es el propio gobierno. Entonces esta no es necesario contarla, o sea, sí la contamos como deuda, pero tengamos en cuenta que ahí no hay problema de... ¿A quién le debe el gobierno, por ejemplo? El principal acreedor es el propio gobierno, el ANSES y el Banco Central. ANSES. Y el Banco Central, los dos. Claro. Él diría que el Banco Central es tan grande como el ANSES. Entonces ya empezamos a ver que la deuda con el sector privado está en el orden del 60%, que es importante. Para Argentina es enorme. Ujú. Para el resto del mundo no, pero para Argentina es enorme porque Argentina no las paga las deudas. Entonces, Ujú. como suelen no pagar las deudas, tener tanta deuda es un problema. Es decir, pongámonos desde afuera a mirarnos Sí. y digamos, estos señores no pagan. No pagan. Argentina es el país en el siglo XX que más defaults ha tenido y que más inflación ha tenido. Y eso es un punto muy importante, porque lo que le está diciendo es que el Estado argentino es la fuente de las crisis. Argentina es un país que ha tenido crisis continuas en el siglo XX y todas esas crisis continuas han sido de parte del Estado. Argentina no tuvo crisis cancheras como las .com o las subprime. Las crisis argentinas son siempre: el Estado no te pudo pagar, empezó a emitir dinero hasta que reventó o dejó de pagar la deuda. Punto. Esas son todas las crisis argentinas. Entonces hay un serio, pero muy serio problema en la administración del Estado. Claro, por eso, si Alberto, y ahora le hablo a Alberto, si en lugar de estar pensando en la semana que viene y esta pavada y lo que dice la vicepresidenta y el no otro debe que ser hace tan pavada. una proyección y todo lo demás, ahora dice 10 años, nos ponemos todos de acuerdo, absolutamente todos de acuerdo, siempre algún desacuerdo se anota, vamos a ver cómo arreglamos, y 4 años cumpliendo eso,
nos volvemos un país Increíble. que tiene 60% de déficit y todo el mundo dice, ah, qué bien, ya está, pasó esto de que tuvimos 9 default. Pero ¿quién le va a Sobre prestar a todo un que país que es- le debe? Sobre todo ¿Se que me cuenta? parece que es un momento propicio, porque solamente con un gobierno peronista, un Daer, cabeza de la CGT, te dice, bueno, entendemos que es un gobierno nuevo, que hay muchas dificultades, no vamos a abandonar nuestras bases, pero sin embargo, Claro. comprendemos. Es decir, es difícil que le llene la calle la CGT. Es decir, es bastante más cerca de poder construir un espacio en serio, donde no esté Tinelli, pero sí quienes Pero además porque correspondan. participa, tiene que Claro. participar de ese debate. Y porque está incluido dentro de los lo que lo necesitados. obliga que al lado de Daer, cosa que la Argentina no tiene, Brasil sí, porque el Brasil tiene el DS, que es el Centro de Estudios, Investigación y Capacitación de los gremios brasileños, al lado de la CGT haya un think tank, haya un grupo de expertos, de técnicos, que defiendan los intereses de los trabajadores, incluso de los sindicalistas, pero que sepan algo, que puedan sentarse a una mesa y también discutir a 10 años vista. Es decir, obligás a toda la clase dirigente a también levantar la cabeza y no mirar la pelota. Ahora, en este escenario que, como Fausto dijo, de el ring inclinado o temblequeando, no me acuerdo cómo dijiste, pero ¿cómo se hace para reactivar el aparato productivo, que en principio sería la lógica como para poder pagar, equilibrar cuentas, poder pagar la deuda sin emisión? ¿Cómo se hace para reactivar el aparato productivo? Es una muy buena pregunta y la respuesta no es tan fácil. Para nada. Porque tenemos... A ver, nunca a las preguntas interesantes hay respuesta fácil. Exactamente. Pero lo voy a tratar de explicar así. Vos podés reactivar la economía. ¿Puede Alberto Fernández reactivar la economía de acá a las elecciones? Sí. Si mira la pelota, como dice Luis, a corto plazo, puede hacerlo. Puede recomponer el consumo y tirar plata a la calle. O sea, después, que eso se sostenga es otra historia. Bueno, esa sería la clásica de lo que se llama el populismo. El populismo. Por eso se dice, es difícil que un peronismo gobierne sin plata. Exactamente. Ahora, reactivar, poner en marcha de nuevo el crecimiento estructural de la economía argentina, o sea, salir de este estancamiento estructural, ya implica para mí reformas estructurales que no están en la agenda. Por ejemplo, Reforma laboral, reforma tributaria, reforma del Estado Es previsional. y reforma previsional. Y la reforma previsional no es una reforma fácil, es una reforma que cualquier reforma previsional tiene que estar pensada 20 años a futuro. 20 años a futuro con la tecnología actual. ¿Qué significa eso? ¿Por qué menciona tecnología? Porque fíjense, de la década del 90, estamos hablando de hace 1000 años, la década del 90, última década del siglo XX, hasta hoy, el tiempo que un varón permanece jubilado se duplicó. Porque la experiencia de vida pasó de 75 a 80, de 70 a 75 años. Ni te cuento de se jubilan a los 52. Bueno, ni te cuento ahí. Entonces, si una reforma previsional, pensando también, no solamente esto, como además cualquier reforma previsional tiene impactos a largo plazo, pensando en lo que va a ser dentro de 30 años, cuando la esperanza de vida no sé dónde va a estar. He escuchado tiempo decir que ya vamos a estar hablando de 100 años de esperanza de vida para las mujeres, de acá Sí, 30, ahí 40 años. la jubilación solidaria va a entrar en crisis. Acá tenemos un bonus Ujú. de 20 años, un bonus demográfico de 20 años, Sí. pero nada más. Se está agotando, sí, sí. Pero Se está no te la cada creas año tampoco, baja. porque si vos contás, Yo no creo que tengamos vamos a poner eso. así. Eso decían expertos que estuvieron acá. Sí, pero Bueno, meterle un año menos. Porque no, el año pero pasado- no, te meto otra complejidad. Japón, que es la sociedad más envejecida del mundo, tiene 2 activos por cada pasivo. Si vos contás los aportantes al sistema previsional, nosotros estamos igual que Japón. Sí. Entonces, ese bono no lo estamos cobrando. No, estamos... Y voy a decir más, voy a ser más duro. De hecho, estamos por debajo de Japón. Si metés las cajas provinciales, Bueno. entonces ya estamos por debajo de Japón, porque estamos hablando de 9 millones de jubilados y pensionados a nivel nacional, más las cajas provinciales,
con activos en el orden de 20 millones de puestos de trabajo, de los cuales aportan, te diría, estamos hablando de 16 millones. Sí, te agrego un puntito. Esto que digo, presupuesto a largo plazo, no lo inventé yo. Todos los países, la OCDE, es interesante meterse OCDE, 10 pautas de gestión presupuestaria, después tiene mucho escrito, pero hay 10 cosas que son la segunda, básicas. Una de las 10, la segunda es una visión de largo plazo. Todos los presupuestos se hacen según una normativa, no es, digamos, hago el presupuesto se me da la gana. Esa visión de largo plazo, en unos países ya se pasan de piola, que en el Reino Unido hacen presupuestos a 50 años. Y después la pauta anual de presupuesto responde a esas visiones de largo plazo. Ahora, el tema crítico de la gestión presupuestaria en el mundo es el tema demográfico. Alrededor del tema demográfico, mucho más que otras cosas, está esta cuestión. ¿Por qué? Porque hoy día todos los sistemas previsionales que tienen un peso importante en el gasto público están en crisis por el aumento de la esperanza de vida. Mirá la reacción en Francia. Y la caída en la natalidad. Sí. Claro. Y ahí hay una cosa que explicarle a la gente, que no hay magia financiera que resuelva eso. Si cada vez hay más gente mayor que va a desahorrar y menos gente joven que ahorre, cualquier sistema, incluso el de capitalización, va a tener problemas. Los chinos van camino de tener un problema brutal. Porque con esto de un chico por bueno, familia, ahora le permiten más. Sí, pero ya la gente se acostumbró, no quiere. Y además el tema tiene mucho que ver con la educación, en particular con la educación de las mujeres. Es más complejo que simplemente te prohíbe la decisión. Exactamente. Y además me gusta esto de la idea del proyecto del sí, pero evitó las muertes de chicos, Sí. Embarazos no deseados. Exactamente. Sí. Me gusta esto del presupuesto 2030, digamos, porque es algo que para el planeamiento, cualquier persona que planee cualquier cosa, arma las cosas así. Si nosotros mañana decidimos hacer un viaje a la playa, lo primero que vamos a decir es ¿dónde queremos llegar? A Mar del Plata, a Pinamar, a Villa Gesell, vamos, nos ponemos de acuerdo, Mar del Plata, vamos a Mar del Plata, y a partir de ahí después trazamos la ruta, pero primero el objetivo, primero queremos llegar acá, entonces después vemos qué ruta queremos agarrar. Ahora, si no planeamos eso, si vamos a la playa, y bueno, pues entonces agarremos, el primer gobierno agarra por la ruta para ir a Entre Ríos, para ir a Brasil, el otro dice, no, Brasil, no, vamos para el sur, no, quedar acá dando vueltas entre ir al norte, ir al sur, ir al norte y al sur. Yendo a lo que vos decías, el tema presupuestario del Consejo Económico Social y el tema presupuestario no figura. Por supuesto. Por el otro lado, oíme, porque no es en serio. No, pero por el otro lado, la Argentina no tiene presupuesto 2020 porque están esperando terminar la negociación de la deuda para hacer el presupuesto 2020, que además el día que se haga tampoco se cumple. No, pero eso sí que es lo que vos decís. Hay una proyección presupuestaria del 2023, digo, bueno, damos todos. Eso sí que es lo que vos decís, mirar la pelota en lugar de mirar para arriba, porque es difícil que se les meta en la cabeza, me parece, yo no sé, habría que ponerse en su lugar, me cuesta creer que, por ejemplo, si vos tenés que negociar con un organismo internacional, es el caso del Fondo Monetario, del cual vos formás parte, por otro lado. Exactamente. No, porque ya todas las palabras destructivas nos caen en contra, pues formamos parte del Fondo Monetario, en ínfima parte, pero formamos parte. Y hemos sido beneficiados muchas veces con créditos blandos. Y por otro lado, el crédito privado. Lo primero que tienen que hacerte, ¿qué le pasó a Kicillof? La gente no le creyó que no fuera a pagar. Y se aguantó. Y terminó pagando. La plata la tenía. Es decir, estaba mintiendo. Sí. No es cierto que no tenía la plata. La tenía. La sacó, metió la mano en el bolsillo y le pagó. Ahora, esto te trabaja en contra, porque ¿cuál es la opinión
habrá quienes dirán, uy, mira qué piola, cómo, qué sé yo qué, pero bueno, al final terminó pagando, porque bueno, por lo que sea. Y el que te mira de afuera te dice, a este hay que dejarlo correr y seguir apretándolo nomás. Me eso... gustó lo que dijo, ¿cómo se llama? No me acuerdo si fue Claudio Loz, en uno de ellos, y le preguntaron, y dijo, bueno, el pibe pensaba que sabía jugar a las cartas, pero resulta que se enfrentó con tipos que jugaban en Las Vegas o en Macao. Claro, pero yo creo que... Lo está mandando a hacer un cursito. No, pero yo creo que es más grave y profundo que eso. El tema es, en el resto del mundo, y en general en la vida privada de nosotros, si alguien encontró una deuda, las deudas se pagan. No, ni siquiera sé si le estaban jugando las cartas, sino que en la mentalidad de mucha otra gente, si vos tenés una deuda y tenés la plata para pagarla, la deuda se paga, no entra tan fácilmente en la cabeza que alguien pueda estar pensando que esto es un juego de póker. Eso es pensamiento muy de argentino, muy de la viveza criolla de tratar de sacar un mango más, una ventaja, pero en realidad en el mundo y las personas de bien en general, cuando tienen una deuda y te prometieron pagarte tal día, van y te pagan. Me parece que es mucho más profundo que eso, no es solamente un juego de cartas. Es más, yo creo que habría que erradicar esa idea. Bueno, pero ¿cuál es? Porque ¿por qué te pones a blufear? Claro, exactamente. Y mentís, como Bueno, si estuvieras pero jugando en tiene que serio. ver, es lo que vos decías del Consejo Económico y Social y Es lo demás. mismo, sí. El tema es en todo el mundo, incluso en las relaciones internacionales, es crear confianza. Y para crear confianza vos tenés que creer y el otro te tiene que creer. Y entonces se puede construir. Si vos no creas confianza, olvidate. Ahora hay un punto en esto medio autodestructivo de parte del político argentino. Las instituciones... Decís de la clase política. Las instituciones en el mundo son sólidas y hacen que son las que mantienen las políticas vigentes. Entonces, voy a dar un ejemplo de hace poquito. Hace un par de años la Reserva Federal empezó a subir la tasa de interés. En el medio cambió el presidente de la Reserva Federal. ¿Y qué hizo el nuevo presidente de la Reserva Federal? Siguió con la política de sostener la tasa de interés. Esto es interesantísimo porque le mete presión cuando hay cambio, y la economía, muchos decían, no, la tasa de interés está subiendo muy rápido, la economía no está arrancando, pero la presión la absorbe la institución y no el político. Cuando el político destruye una institución, empieza a absorber toda la presión. Claro, al principio cuando la economía va bien, aplausos y vivas. Cuando la economía empieza a caer y tiene que mantener la política, no la puede mantener porque la presión es muy fuerte. Bueno, eso es lo que pasó cuando en la época, los 2 o 3 años del gobierno de Néstor Kirchner, empezó a ver el ingreso de China comprando alimentos en todos los países de desarrollo, y empezó a ver el famoso viento de popa, ¿no? Sí. Ahí todo era... Lo que pasa es que se decidió que todo ese dinero se iba a tirar para el consumo interno. Claro. Y ahí se acabó el dinero. El día que se acabó el viento, se acabó el consumo. Sí. Estamos, a ver, para elegir Mar del Plata y para después trazar la ruta, lo que estamos hablando es, igual que un presupuesto 2030, es la posibilidad de llegar a consensos. Ahora, en el primer bloque describimos un Estado también corporativo. Graciela dio el ejemplo de las ventanillas, parte de los sindicatos. Que eso se hubiera superado. Ponele, pero estamos hablando de un Estado parte. corporativo. ¿Cuál es, en ese sentido, no quiero ser pesimista, pero cuál es el incentivo entonces para llegar a generar, no un gran acuerdismo, pero por lo menos algún tipo de acuerdo para decir, bueno, vamos hacia allá, hacia esas reformas, por ejemplo? A ver, yo voy a poner una interpretación mía y creo que estamos llegando al núcleo del problema. Si vos tenés un Estado que es corporativo y cerrado en sí mismo, y una clase política que está... le cuesta juntarse y resolver problemas estratégicos, es porque tenés un problema en la estructura política, en cómo decidimos la política argentina. Y me parece que ahí, tarde o temprano, también requiere una reforma política más profunda. Pero estoy de acuerdo que nos hemos metido en un problema grande, histórico. En el mundo se llama, hay la parte de teoría que dicen es el problema de los ingresos medios, ¿no? La restricción de los ingresos medios. Los países de ingresos medios, como Argentina, llegan a un punto donde no son ni pobres ni ricos, y entonces empiezan a querer los derechos de los ricos y no son tan ricos como para tener esos derechos. Entonces empiezan a tomar un montón de
derechos y de generar De compromisos que después no puede sostener y empiezan a estancarse, ¿no? Argentina es el país, creo que el estándar de la trampa de los países, de los ingresos medios que se le llama, ¿no? Porque se ha convertido en un país donde le brinda derechos a todos el Estado. Y cuando uno dice, bueno, está bien gastar en esto, está bien gastar en esto, y todo parece que estuviera bien, pero sí, pero pará, al final gastamos en tantas cosas que no después no podemos crecer, no tenemos un sistema productivo capaz de sostener todo esto. Entonces, tenemos la trampa de los ingresos medios desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista político y estatal, no tenemos una estructura que permita salir en algún momento. Esto es medio voluntarista por ahora, pero me parece que es necesario empezar a pensarlo bien. Necesitamos un consenso político que pueda romper esta traba que es el Estado argentino hoy, que por sí solo traba muchas cosas simplemente por burocracia, porque además un Estado crece en burocracia naturalmente, digamos, ¿no? Y empezar a pensar más a largo plazo, ¿no? Pero ahí se requiere una decisión política. Bueno, yo les agradezco un montón a Fausto Spotorno y a Luis Rapoport, y a ustedes por habernos seguido, por escucharnos como siempre. Les deseo que terminen muy bien este domingo. Será hasta el próximo, y ya saben, sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.